Cordial saludo, mi nombre es Ariadna Grande y junto a mis compañeras Marcela Patiño y Yasmín Coronado, en el presente video les hablaremos sobre el aprendizaje, sus bases biológicas. Daremos algunos ejemplos de cómo se da el aprendizaje en algunos ámbitos de la vida y cuáles son las bases biológicas que intervienen en estos aprendizajes. También hablaremos de las ventajas y desventajas de estos aprendizajes y de la relación que existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas. La educación de un individuo es la práctica impuesta de medios apropiados para transformarlo o para ayudarlo a transformar. Está en manos del educador esta responsabilidad, Louis Knott, 1983. Para ello debemos tener en cuenta que existen varios tipos de aprendizaje y esto implica un cambio que perdure a largo tiempo que ocurre a través de las experiencias. Todas estas habilidades y capacidades son frutos de un cerebro en constante desarrollo. Y a medida que el conocimiento relacionado al funcionamiento del cerebro humano vaya siendo más accesible a los educadores, el proceso del aprendizaje se volverá más efectivo y significativo tanto para el educador como para el alumno. Campos señala que el proceso de aprendizaje involucra todo el cuerpo y el cerebro, quien actúa como estación receptora de los estímulos. En todo este sentido, nuestro cerebro cuenta con la capacidad para aprender. El sistema nervioso recibe estos estímulos. Por otro lado, esta corteza cerebral, la cual se divide en dos hemisferios, el derecho que involucra el lenguaje y las matemáticas, y el hemisferio izquierdo el proceso de pensamiento visual. Todos estos estímulos son a través de los sentidos y el estímulo sensorial. Una maestra en el aula les presenta una nueva aplicación a sus estudiantes adolescentes para realizar un trabajo de ciencias, proporcionándole toda la información y los pasos a seguir. Al interactuar con la herramienta se evidencia un aprendizaje significativo, permitiendo que el estudiante logre nuevas ideas, siendo éste quien construya su propio conocimiento. Bases biológicas. En las bases biológicas son muy importantes la actitud, la motivación, la voluntad, las relaciones personales y la organización. Por lo tanto, son tres grandes factores que influyen en el aprendizaje: el factor cognitivo, el afectivo social y el ambiental. Las ventajas son el uso de la tecnología, como el resto de las actividades, son muy importantes, ya que estamos viviendo en una era digital. Se convirtió en una prioridad diaria. Las desventajas: el juego no estructurado y la fuerza del mundo digital puede estimular que las personas pierdan la creatividad y puedan sufrir enfermedades. Solo se aprende lo necesario y no se preocupan por observar o innovar con nuevas herramientas. La metodología sugiere que aproximadamente el 70% del aprendizaje de una persona ocurre a través de experiencias en el trabajo, el 20% a través de interacción con sus compañeros y solo el 10% se da en el aula. Las bases biológicas que se pudieron identificar intervienen en diversos mecanismos que tienen en común poseer una base biológica, como la actividad molecular de las neuronas, circuitos neuronales. Estos son importantes para comprender los procesos cognitivos superiores. Las ventajas que podemos encontrar acá son la preparación para actuar crítica y productivamente ante la sociedad, promueve un aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo. Las desventajas son las emociones y la motivación no se consideran importantes o conectadas con el aprendizaje. El aprendizaje se debe dar de forma experimental y significativa, donde los estudiantes ayuden a construir su propio conocimiento.
En una clase de matemáticas donde se están viendo las figuras geométricas, se les pide a los niños que repitan varias veces el nombre y se les da las características de cada una de ellas hasta que las identifiquen. Luego, se les pide que ahí en el lugar donde están, busquen a su alrededor objetos que tengan la misma forma de las figuras geométricas vistas. De esta forma, ellos están haciendo una asociación con lo visto y en el contexto real. Posteriormente, se les pide que realicen el trazo varias veces de las figuras que se han visto. En este tipo de aprendizaje se encuentran involucrados el sistema nervioso central, la corteza cerebral, el hipotálamo, el área broca, el hemisferio izquierdo, los lóbulos occipital, parietal y temporal, que son las partes encargadas de controlar los movimientos, la concentración, la memoria, el desplazamiento, la memoria a largo plazo, la vista, la audición y el habla. Algunas ventajas son que la práctica de las habilidades promueve el aprendizaje en los niños. Las actividades se desarrollan pensando en cada uno de los niños y sus necesidades. Algunas de las desventajas podrían ser que las teorías cognitivas se ven afectadas por el entorno de cada uno de los estudiantes. Los límites cognitivos dificultan y retrasan el aprendizaje. Las dudas e inseguridades en las habilidades y destrezas afectan los procesos del aprendizaje. Podemos concluir que los niños toman sus primeros aprendizajes de las enseñanzas que le dan en su núcleo familiar. De esta forma, cuando llegan a las instituciones educativas, vienen con una serie de conocimientos previos y los docentes lo que hacemos es ser guías de ese conocimiento para llegar a un aprendizaje significativo. Pero para ello debemos involucrar día a día a nuestros estudiantes en sus procesos de aprendizaje para que en su cotidianidad puedan poner en práctica lo que están aprendiendo. De esta forma estimulan la actividad molecular de las neuronas.